¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe, ahí donde, tipo, la entregué recién hace un ratito, y donde dice estado de la entrega, me aparece borrador, entre paréntesis, no enviado, pero me aparece como que mandé el archivo, entonces no entiendo si se mandó o no. Ah, vos sabés que esa es una duda que yo también tengo, porque en la primera tarea a mí me aparecen 3 borradores y como que ya corregí todo, pero me aparecen 3 borradores y no tengo acceso a esos borradores. No sé exactamente Profe, qué. lo que tiene que hacer en este caso Julia, porque a mí me pasó cuando realicé la entrega, o sea, lo había hecho 28 horas antes, yo ya lo tenía, y vine entregándolo más tarde, por así decirlo. Porque sube el archivo y después hay que cargar la entrega, o sea, realizar la entrega. Como firmar la entrega, te dice entregar trabajo o tarea. Si Ah, no cliqueas eso, no te la sube, o sea, lo tenés guardado en el campus, pero no lo entrega a la profesora. entonces este es Llega. un dato importante. Ustedes suben el artículo, el texto, el archivo, y después además tienen que cliquear otro botón que dice entregar, ¿no? O confirmar la entrega. Si no, yo no Sí, sí. accedo a verlo, ¿eh? Ahí ya Y no sé tenés que hay más 3 estudiantes en esa situación respecto de del trabajo número 1, que no los veo, no tengo la opción de ver esos borradores. Y ni sé quién son. ¿Quedó claro, Julia? Y sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda más, chicos, con respecto a esto? Sí, profe, al trabajo, sí, al desarrollo del trabajo más que nada, no Sí. tanto al desarrollo. Yo tenía una idea y quiero saber si estoy equivocado, de cuando queremos criticar, no criticar me refiero, porque la crítica puede ser constructiva o destructiva, ¿sí? Sí. Sino criticar al autor, pero para nosotros quedar como una posición neutral, ¿podemos utilizar a un tercero para hacer la crítica? Sí, te podés sostener en un tercero, sí. Sí, muy bien. Es más, muy bien. Sí, me parece que sí. Sí, 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 sí. Es más, Perfecto, de hecho es una de las formas que vos tenés para sostener tu crítica, digamos. ¿Sí? Esperen un minuto a ver si esto que está chillando, no es del taller. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No, profe, yo que ayer, buen día, buenas Buen tardes. día. Ayer le había dicho que el fin de semana iba a tratar de ponerme al día con la actividad 2 y con lo que venía, porque vengo bastante atrasado. No era para que me corrijan, no había subido nada ayer, digamos. Era más que nada para avisarle que vengo atrasado y que, que nada, voy a tratar de ponerme al día porque estoy bastante complicado con el tiempo. Pero bueno, Bueno, eso también cualquier duda después le consulto. es una buena opción acá, este pie que me estás dando para compañeros que están también un poco retrasados. Yo prefiero, ¿no? Que la actividad, si estás muy retrasado, si debes la actividad 1, la actividad 2, la La actividad 1, pues en 3, mi casa la tengo, pero bueno, me falta la 2 y la 3. bueno, bueno, es que no pierdan tanto tiempo en la elección de la fuente, elijan una de la carpeta y hagan la reseña. O sea que acá como que los trabajos fundamentales hasta ahora son el trabajo número 1, que me lo podés entregar después, en tu caso, bueno, ya lo hiciste, pero en otros casos me lo pueden entregar después, y el trabajo número 3, que es la escritura de la reseña. Bueno, perfecto. Entonces, claro, entonces ya a esta altura no busquen la fuente, no hagan ese proceso de ver el documental de Berco, porque en realidad eso era el pie para hablar sobre la reseña, ¿sí? Claro. Vayan a los trabajos fuertes, la reseña y el expositivo de Walsh, que es un diagnóstico, ese no es tan prioritario para mí. ¿Sí? Bueno, perfecto, Pero voy a tratar del fin reseña, sí. de Bien. meterlo eso. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a lo que vimos? Yo se lo mandé ayer a la noche al trabajo y me surgió una duda, no sé si hice bien la parte del desarrollo, porque me parece que puse como que extraje bastante del texto en cuanto a los casos que presenta el autor.
pero es como que no podía faltar eso. No, era No podía faltar fundamental. esa información. No, Es- en tu está texto, bien, ¿no? sí, en tu texto la presentación de casos es la estrategia, la técnica que el autor tiene para argumentar. Entonces tenías que dar cuenta de esos casos. Sí. Ah, bueno, porque si no en un momento decía, no sé si está bien o está mal lo que estoy haciendo, por ahí estoy poniendo demasiado de texto y no quería que se parezca tanto un resumen, pero sí No, tuve que claro. resumir en cierta, No, de claro. cierta manera. Hoy sí podemos, hay muchas formas de tratar de que tu texto no se asemeje a tu resumen, a un resumen. Yo hoy voy a presentar solo una. Ni siquiera me parece que es la mejor. Es una herramienta más, ¿sí? Pero a lo largo de la cursada vamos a ver por lo menos otra. Y bueno, al principio la idea es que vos vayas tomando conciencia del proceso que es reformular una fuente, ¿sí? Y cada vez más vas a ver que vas a lograr esa distancia, ¿está? Date un poco de tiempo por ahí, porque tampoco vas a poder adquirir toda la información en 2 o 3 clases. Hay que, como siempre les digo, hay que ir en un proceso, tranqui. E incluso tal vez alguna de las cuestiones que yo estoy planteando ahora o que voy a plantear en esta clase, las van a resolver ya con el tránsito en las cursadas, ¿sí? No va a ser algo que puedan resolverlo tan rápido, porque implica prácticas, y esas prácticas necesitan espacios para producirse y tiempo para adquirirlas. Entonces nosotros estamos acá como tirando algunas herramientas para que ustedes empiecen a tomar conciencia sobre el proceso de escritura de un texto, que es un proceso de escritura, no es sencillo en este ámbito, ¿no? Porque va a implicar cierta planificación del texto y cierta revisión después de su producción. Entonces es como que la escritura tiene pasos acá, que hay que cumplir. Hay instancias que son como muy inmediatas, como la escritura de un parcial, por ejemplo. Hoy vamos a dedicar la clase a este género, el parcial. Entonces hay instancias que son como, parecen muy inmediatas, vos tenés que escribir y nada, entregar en el parcial presencial, entregar y vas a ser evaluada sobre eso. No obstante, tener conciencia del proceso de escritura académica, con todas sus etapas, aunque no las puedas realizar en el momento del parcial, te van a ayudar con la escritura. Pero bueno, dense también el tiempo, como siempre les digo, de ir experimentando, ir viendo, y de ir practicando, llevando lo que están aprendiendo en el taller a otras materias. Todo eso va a ser productivo para ustedes, ¿no? Es como que el taller se continúa en otras asignaturas, y entonces el proceso de aprendizaje también se continúa ahí, y eso está bueno que ocurra. ¿Alguna otra duda más, chicos? ¿No? Bien. Con los contenidos, nada. Bueno, entonces yo ahora voy a hacer un retome breve de lo que estuvimos viendo, y después voy a presentarles el nuevo género que tengo pensado para la clase de hoy. Acá me dice Tomás que algunas cosas del taller las aplicó a sociología y ayuda bastante. Sí, me imagino que sí. Supongo que donde menos herramientas van a tener, y que también, por lo que estoy viendo, cuesta, es en matemática. Porque claro, ahí la reflexión de matemáticas se hace en otro sistema, ¿no? Se hace con otro código, ¿no? Con otro tipo de lenguaje, el lenguaje matemático. Entonces, ahí, claro, es un taller de escritura que vos podés aplicar a ciencias sociales, humanísticas. Con matemática va a costar más, ¿no? Bueno, pero sí, claro, en sociología puede ayudar, incluso en economía, en introducción a la economía también los puede ayudar a redactar
sus trabajos, sus cuestionarios, etcétera. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, totalmente. Ahí no los puedo ayudar realmente. Con las ciencias exactas, no. Yo cuento con los dedos además, así que imposible. Bueno, les decía. Su materia nos ayudó mucho, porque yo el año pasado, bueno, no pude dar esta, pero sí cursé otras. Pero su materia nos ayudó mucho a mis compañeras, a Denise, en un trabajo de Seminario de Justicia y Derechos Humanos del segundo cuatrimestre. Tuvimos que entregar el trabajo y Denise me comentaba que servía muchísimo esta materia. Y se indignaba con los trabajos de, no, esto hay que respetarlo, vas a ver que te va a servir. Fíjate, cuando curses el taller de textos te vas a dar cuenta que estoy diciendo además, esto, me decía. Además, Denise tenía una sensibilidad particular en mi materia porque ella había empezado la carrera de letras. Entonces tenía un interés ahí también por el lenguaje y todo eso peculiar, ¿no? Como que su otra vocación, además de la economía, era la literatura y el lenguaje, así que sí, la recuerdo. Bueno, chicos, entonces, para ir un poco al plan de las clases que nosotros veníamos teniendo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la noción de género y la noción de secuencia textual? Y en realidad, estamos en la unidad 2 del programa, ¿sí? Donde se estaba planteando esto de los géneros discursivos, ¿sí? Y nos adentramos a géneros académicos. El primer género que nosotros vimos, académico, es la reseña, que es un género complejo, si ustedes se ponen a pensar, porque en realidad no es propio del ámbito académico. O sea, los docentes, la reseña como ejercicio de escritura en las materias de las universidades, en realidad toma los formatos de la práctica profesional por ahí del economista, ¿sí? Porque en realidad quienes escriben reseñas son o economistas, ¿no? En el campo de ustedes, o estudiantes avanzados en la carrera, ¿está? Pero bueno, habíamos visto que este género tenía un uso, es bastante reciente este uso en las universidades de esta consigna de pedir a los estudiantes que reseñen un libro, ¿sí? O que reseñen un capítulo, tenían un uso como didáctico, una finalidad didáctica. Y que ahí ustedes lo que tenían que demostrar era que podían dar cuenta del contenido de algún capítulo, de un libro o de un artículo académico, y también hacer una evaluación sobre eso, ¿sí? La reseña, habíamos dicho, que implicaba de algún modo muy fuertemente, aunque sea breve la secuencia, implicaba una evaluación, un juicio de valor de parte de ustedes sobre la fuente que estaban reseñando, y una fuerte descripción de esa fuente, ¿no? Bueno, el siguiente género que nosotros vamos a visitar hoy es el género más conocido, más transitado, que es el parcial, ¿tá? No han tenido instancias de parcial los que recién ingresan, o en el curso de ingreso sí han tenido. ¿Hicieron parciales en el curso de ingreso? No, era un examen final por cada materia. Claro. ¿Y el examen final era escrito u oral? Escrito. Ah, un examen final escrito. Bueno, ahí tenés un contenido un poco más amplio porque es un final, ¿sí? Pero la modalidad de escritura me imagino que es parecida al del parcial. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿Este es un género dialógico o monológico? ¿Implica diálogos? No, es monólogo, lo hacemos nosotros solos, no hay un ida y vuelta. ¿No? ¿Te parece? Sí, las consignas y vos tenés que responder. Claro, ahí... A mí me Sí, parece. pero no podés retrucar.
Perdón, pero no podés o sea, te hacen una pregunta y vos contestás. Es un diálogo un poco pautado, ¿no es cierto? Y es un diálogo que no lo estás realizando con un par, sino que hay un rol, que es el rol del profesor, ¿no? Entonces, pero fíjate que es muy dialógico, tiene una dimensión dialógica muy grande. Primero, vos podés observar un diálogo entre la consigna, el profesor te está pidiendo algo, la consigna es una secuencia instructiva, ¿no? Te da una instrucción ahí el docente. Y tu respuesta. Tu respuesta no es autónoma semánticamente en cuanto al sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tu respuesta depende de la pregunta. No es que escribís cualquier cosa, sino que tenés que ajustarte a esa instrucción que te pide el docente, ¿sí? Entonces vos tenés ese diálogo, que tu escrito no es monólogo en el sentido en que responde a una pregunta, ¿está? Pero también tenés la instancia dialógica en el interior de tu propia respuesta. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Yo les estoy haciendo pensar en un diálogo en el interior de la misma respuesta. ¿Lo pueden visualizar? Sí, cuando nosotros planteamos cómo vamos a contestar la pregunta. Bueno, está bien. O sea, en nuestra cabeza se desarrolla la respuesta. O sea, tenemos el conocimiento, nos hacen una pregunta, tenemos el conocimiento, y en nuestra cabeza se desarrolla cómo vamos a dar esa respuesta. Ok, y ese conocimiento... Porque se explica también. Ahí está, ahí quien dijo, Tomás. Tomás. Porque dialogamos con los conceptos del autor, exacto. Vuelvo, me parece que el primero que había hablado era Gerardo, que decía, porque tenemos un conocimiento. Entonces de ahí va mi pregunta, ¿ese conocimiento es propio o lo sacás de otro lugar? Lo sacás de otro lugar, en general en el parcial. Lo que te pide el profesor en el parcial no es que vos seas un constructor, claro, discurso indirecto, dice acá, una reformulación, sí. Lo que te pide el profe, ¿no? Para que vos veas la construcción que tenés que hacer de ese enunciador que está respondiendo el examen. Lo que te está pidiendo no es que, la imagen que tenés que dar, no es que vos ya manejás todas las teorías, podés elegir un marco teórico y desde ahí construís conocimiento. En ningún parcial te van a pedir eso. Lo que te va a pedir el parcial es que vos seas un reformulador experto y un lector experto. Esa es la imagen que vos tenés que construir en tu respuesta de parcial para ser exitosa. ¿Entendés? Lo que vos tenés que demostrar no es ni creatividad teórica, ni posicionamiento teórico dentro del campo, sino que lo que tenés que mostrar es que sos un lector experto y un reformulador experto. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, les quiero presentar este género parcial, vamos a ir ejercitando un poquito algunas cuestiones que me parece que ayudan a la construcción de esa imagen de reformulador experto y lector experto, y a partir de ahí también un poco vamos a tratar de dar respuesta o dar una respuesta provisoria a la inquietud que tenía Wanda respecto de, bueno, ¿cómo me alejo del texto? ¿Cómo reformulo alejándome del texto? Y no puedo creer que me falten 10 minutos, según esto. Profe, una pregunta. Sí. Lo que usted dice de lector experto, ¿nace o viene de la lectura crítica, del poder tener una lectura crítica? Sí, sí. De Entonces, contestarle mira, y criticar al autor. les voy a presentar toda esa cuestión del lector experto y del reformulador experto, que es necesaria, una imagen necesaria en el parcial, también la es en otros textos, en otros géneros académicos, no es exclusivo del parcial, ¿sí? Lo que pasa es que el parcial es una instancia evaluativa muy fuerte, es casi el instrumento principal
cuando hay clases presenciales que tienen los docentes para controlar tus lecturas, ¿sí? Para evaluarte. Entonces ahí eso se hace muy visible, ¿viste? En realidad no te van a pedir secuencias argumentativas. Un parcial tiene la secuencia de instrucción que te da el docente, que después la vamos a trabajar un poquito más, y tu respuesta, que te digo, es dependiente, depende de la pregunta semánticamente, en el sentido, vos no podés hablar de cualquier tema, tenés que responder a eso que te están preguntando, temáticamente, pero tiene que tener independencia sintáctica. ¿Qué significa? Tenés que tomar todos los referentes de la pregunta cuando elabores tu respuesta de parcial, ¿sí? Es un texto, la respuesta de parcial sería un texto con dependencia semántica e independencia sintáctica. Es decir que si el profesor te dice, explique la teoría del valor de Marx, vos no podés empezar hablando de la teoría del valor, sino que tenés que retomar la pregunta. Para Marx, el valor implica ta, 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 ta. ¿Tá? ¿Se entiende eso de dependencia sintáctica? Tenemos que responder con las referencias incluidas en tu respuesta, no las des por obvio en la pregunta. O sea, vos sacás la respuesta y el profesor tiene que entender exactamente de qué estás hablando, ¿sí? Claro, sin tener la pregunta, o sea, el otro se tiene que dar cuenta qué es lo que te están preguntando, ¿no? Exacto, Algo así. sin tener la pregunta presente, el texto es independiente de la pregunta sintácticamente, semánticamente no. Tenés que responder el contenido que te preguntan. Dependencia sintáctica, al revés, Melanie. Dependencia semántica, dependés semánticamente. Sí, dependencia, por ahí lo dije yo mal, no me doy cuenta. Dependencia semántica, independencia sintáctica, ¿sí? Bueno, entonces, ahora les voy a compartir algo. ¿Alguna otra pregunta? Ay, hay alguien esperando, pobre. Yo me cuelgo y... Acá vamos. Ahora les voy a compartir... Esto después se los voy a subir al campus. ¿Esto lo ven? Sí, se ve. Sí, sí. Bárbaro. Esto después se los subo. Entonces, hablábamos de que la construcción de la imagen del que está escribiendo esa respuesta me voy a quedar con esta parte, con la de lector experto, ¿no? Entonces, acá yo les voy a presentar hoy 2 herramientas o 2 operaciones textuales, ¿sí? Para mostrarse con esa idea de precisión, de exactitud que está detrás de la idea de experto, ¿sí? Entonces, de una ya hablamos, pero voy a indagar un poquitito más sobre esto, que era hacer una lectura crítica, implicaba, ¿se acuerdan?, hacer una lectura que contextualice a los textos, ¿sí? Entonces, quiero hablar un poquitito de esta operación de contextualización y se las quiero diferenciar, quiero diferenciar 2 ideas de contextos. Distintas teorías del lenguaje tienen distintas concepciones de lo que es un contexto, ¿no? Lo que rodea a los textos. Algunas, como las teorías pragmáticas, tienen la idea de contexto como contexto físico o situacional, ¿sí? En tal sentido, dependiendo de qué teoría sea, van a entender al contexto como un espacio real, físico, ¿no? Entonces ahí tienen el lugar de producción del texto, el lugar de la publicación, la circulación que tiene, en qué ámbito circula ese texto, el momento histórico de su producción, ¿sí? El autor real, ¿no? La posición autor,
quién es el que lo escribe y a quiénes va dirigido, los lectores, ¿sí? Ahora, esta idea de contexto más o menos ustedes la tienen, ¿no? Sí, sí. Cuando hablan de contexto, me imagino que estarán pensando en esto. Hoy estoy mal, ¿eh? Yo les quiero presentar hoy la idea de contexto sociosubjetivo, ¿sí? Que es un poquitito más compleja, porque juega en parte con esta idea de las representaciones, no tanto con la idea de lugar geográfico, físico, real, sino, esperen que admito, acá intervienen más las cuestiones que tienen que ver con la representación, ¿sí? Por ejemplo, no se trata de un lugar físico. Esperen que viene Federico. Se trata de un lugar social. La formación social que tiene el autor, no necesariamente el autor, sino la formación social que tiene el autor, desde qué institución se inscribe, si lo hace, ¿sí? ¿Qué modelos de interacción está proponiendo? ¿Cómo se presenta? ¿Qué imagen construye en su texto? ¿Sí? ¿Qué género utiliza? ¿Cuál es el género que está utilizando para comunicar? ¿Por qué? Porque el género es importante en función de las condiciones, condiciona lo que se está diciendo, ¿sí? Y aparte el género les permite a ustedes una buena contextualización que implica advertir el género de un texto, implica que ustedes vayan hacia la comprensión de ese texto accedan de manera mucho más sencilla a la comprensión de ese texto. Entonces, como ustedes van a ver acá, no me estoy refiriendo solamente, Ailén, la estoy admitiendo, ahí está. No me estoy refiriendo solamente a un lugar físico, al espacio como lugar físico, sino también a una construcción social de ese espacio, en donde ya intervienen las representaciones que se tienen sobre ese lugar, ¿sí? ¿Se entiende? No es lo mismo escribir desde, qué sé yo, desde una institución universitaria a escribir desde un partido político, ¿está? No es lo mismo escribir desde un periódico partidario a escribir desde un periódico comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué ideas, qué representaciones están ahí en juego en función del lugar social desde donde se habla? Lo mismo con la posición social del productor, ¿no? ¿Qué jerarquía? ¿Es autoridad en el campo? ¿No es autoridad? ¿Sí? La posición social construida en el texto sobre el que lee, sobre el lector. Hay todo como un juego de imágenes. Cómo se construye el autor, cómo el autor construye a ese lector al cual se dirige. No el lector real, de carne y hueso que recibe el mensaje, sino la construcción discursiva de ese otro al cual el texto se dirige. Todos los textos se dirigen a un otro. Aunque no haya un diálogo, hay ahí como la idea de diálogo. En el sentido que cuando escribís, tu palabra, en tu palabra construís la imagen del otro, ¿sí? Al cual te estás dirigiendo. Y la finalidad de la interacción, que esto tiene mucho que ver con el género que se usa, ¿sí? Sí. Ahora sí. Cuando hablas de formación social, ¿a qué te referís bien concretamente? Porque, no sé, me parece como un concepto muy amplio y sí. necesito algo más concreto. Sí, igual estaba tomando en el sentido más coloquial del término, a su formación, ¿sí? Está bien, pero usá formación social, no clase social, que es distinto. Claro, no, yo me estaba más apuntando a si es sociólogo, si es economista. Se juega otro tipo de representaciones en función de eso, ¿no? ¿Desde qué disciplina hablas? A formación en cuanto a educación, ¿sí?
Está. Estaba No me hablando lo en un tenía sentido así. más, no estaba tomando la noción de formación ideológica, por ahí esa es la que tenés, ¿no? O incluso hay una noción que nosotros usamos mucho, que es la de formación discursiva, pero ese es un lenguaje mucho más técnico. Me estaba refiriendo, digo, hay una serie de representaciones asociadas en función de la formación de quien habla, ¿sí? Por ejemplo, que es muy fuerte. Por ejemplo, no es lo mismo que hable, qué sé yo, un contador a un economista. No es lo mismo que hable alguien de sociología a un médico. Hay distintas ideas asociadas que vos tenés en función de las disciplinas de donde se habla, ¿sí? A mí, que muchas veces esas representaciones incluso pueden estar sobre la base de prejuicios, ¿eh? No necesariamente estoy hablando de esto con que sean positivas. Imagínate, yo cada vez que me habla un economista, en realidad estoy como, no, sabiendo que no lo voy a entender. Entonces tengo asociada, ¿sí?, esa idea a la oscuridad del lenguaje, a no entenderlo, hago muchos esfuerzos para entenderlo, pero bueno, y ya eso me predispone cuando entro ahí, ¿no? Cuando estoy escuchando. ¿Mm? Entonces, en 4 o 5 años ya sabemos que no nos vamos a entender, eso me estás diciendo. Porque no, eso es porque tiene el prejuicio que dice el gobernador, que Claro. cuando los economistas te hablan difícil es porque algo te ocultan. Claro, tal cual. Es porque tengo asociada a esa formación un determinado estilo de decir que yo no comprendo, ¿sí? Entonces, ya cuando lo escucho, yo lo estoy hablando ahora en el sentido de la recepción, porque me estoy colocando en el lugar del lector, ¿sí? Entonces, cuando me habla, ya entro con esa carga, ¿sí? Imagínense que un sociólogo para mí tiene totalmente un sentido distinto. La representación que yo tengo del sociólogo, el sociólogo habla como un lenguaje compartido conmigo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Igual es muy de prejuzgar, ¿no? Tiene que ver con representaciones sociales que pueden estar basadas en las ideas del prejuicio, ¿sí? En ideas prejuiciosas, y también están basadas en función de, digamos, de prácticas cotidianas, de estilos de decir dentro de los campos académicos, ¿me entendés? De formación, cuestiones que tienen que ver con la formación, modos de decir avalados en ese campo y no tanto en otros. Entonces, bueno, rearmar todo el contexto, contextualizar, ¿no? No implicaría solamente buscar datos físicos. No, mira qué hijo de puta, boludo. Uy, alguien se le escapó. Buscar, alguien tiene, ahí está. Buscar solamente datos físicos contextuales, cuándo nació, cuándo murió, cuándo escribió el libro, dónde circuló ese libro, sino también cosas que tienen que ver con el plano de las representaciones sociales, ¿no? ¿Qué posición ocupa esa persona en el campo de saber? ¿Cómo está jugando en el campo de saber? ¿Qué postura tiene en ese campo de saber? O sea, no es lo mismo leer un economista que está jugando desde una línea ideológica, ¿sí?, a otro distinto. Ustedes eso lo pueden percibir, a otro con otra mirada, con otro posicionamiento dentro del campo, ¿sí? O es lo mismo, Martínez Dios, chicos, era economista, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí. ¿Es lo mismo que hable Martínez Dios a que hable Guzmán? No, por Dios. No, hay un montón de ideas asociadas, incluso dentro del mismo campo, en función de quién va a hablar, ¿no?
y hay una relación de ese sujeto con su campo de saber y una apuesta que está haciendo dentro de su campo de saber, además que, bueno, yo puse el caso de políticos, ¿no? De gente que estuvo en gestión, ¿sí? Que estuvo en la cuestión de gestión, para que sea más claro. Entonces, lo que les quería decir, ¿no? Es que la tarea de contextualizar no necesariamente implica dar cuenta de un contexto así como cuadrado, digamos, de la época sino también ver roles sociales, posiciones sociales, lugares sociales desde donde se habla. ¿Está? ¿Se entendió eso? Vamos a hacer una actividad para esto. ¿Alguien sabe cuándo empecé esta? A ver, todavía no son las 7. Bueno, vuelvo a compartir porque les quiero mostrar otra cuestión. Saco esto de acá. Esto después, como les dije, lo voy a subir. Otra operación, me parece, que les puede servir para esta construcción del lector experto, es que ustedes hagan, digamos, una estrategia, una operación de lectura. Ahí ya estoy hablando más del lado del contenido, ¿no? Del contenido de los textos. Ustedes, en realidad, para mostrar esto de lo experto, tienen que manejar los conceptos que se están abordando en los textos. Esa sería la clave. Manejar los conceptos implicarían operaciones cognitivas menores que tienen que ver con la identificación, ¿no? O con la selección de esas ideas, hasta operaciones un poquitito más complejas que tienen que ver con la relación que se establecen en los textos entre un concepto y otro concepto, ¿sí? Entonces yo ahora acá me voy a centrar solamente en la lectura de una fuente, que es lo primero que hacemos cuando tenemos que estudiar para un examen, ¿no? Leemos una fuente. Después establecemos relaciones entre las fuentes, y eso lo vamos a trabajar en próximas unidades, en la unidad 3 fundamentalmente. Ahora me estoy centrando en la lectura de una fuente. Entonces, bueno, ¿qué herramientas ustedes usan para, de algún modo, almacenar los conceptos que están vertidos en la fuente? Y generalmente ustedes, me imagino que están usando el resumen, ¿no? ¿Alguien usa otra cosa? Mapa conceptual. Los mapas conceptuales. ¿Saben lo que es un mapa conceptual? Sí. Ah, bueno, entonces no hay que explicarlo mucho. Voy a destacar un par de cosas sobre el mapa conceptual, ¿sí? La primera, bueno, eso después lo vamos a ver, ¿sí? Los cuadros contrastivos, ¿sí? Que implican, eso te va a venir muy bien cuando contrastes fuentes, ¿sí? Ahora, imagínate que solamente te van a evaluar por la lectura de una fuente, nada más. Bueno, hacer un mapa conceptual, de algún modo, es el esquema, ¿sí? En el cual identificas conceptos y establecer relaciones entre los conceptos de un texto, ¿sí? Implica, es un constructo, digamos, que implica cierta esquematización del texto, ¿está? Entonces hay muchas operaciones que tienen que ver con el borrado y que tienen que ver con sustituciones, ¿sí? Por ejemplo, a vos te queda el esquema conceptual del texto, no la estructura textual, no estás respondiendo tanto a el orden del texto en sí, sino al esquema conceptual del texto, ¿sí? Y les decía, sustitución del material verbal por material gráfico, ¿no? A partir de distintos recursos. Recursos que implica jerarquizar ideas, que estamos muy acostumbrados a usarlos, porque también los usamos en los textos, como las negritas, el uso de color, ¿sí? O el tamaño de letra, una letra mayor, etcétera, la letra cursiva, y también recursos que implican conexión
¿no? Las relaciones que se establecen de un concepto a otro concepto. Y ahí se utiliza una variedad de recursos gráficos como las flechas, los corchetes, las llaves, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay operaciones de borrado? Porque vos te estás quedando, ¿no? Con la idea que el autor expone, la reducís a un concepto, en realidad se trata de palabras clave, ¿sí? Y la red de relaciones que el autor establece, ¿está? La visualizás con algún tipo de flecha, corchete, etcétera. Un minuto, chicos. Bueno, paró. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Y ven lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, yo agarré un mapa conceptual que encontré en internet no tengo idea si esto más o menos funciona bien o si es verdad o no tengo idea, pero para que vean, lo ven, el ejemplo, el gráfico, para que vean un ejemplo de mapa conceptual, ¿sí? Más o menos esto sería, ven que hay una economía total de palabras, ¿m? Y todas las relaciones entre los conceptos están marcadas por flechas, ¿está? Acá una aclaración. A mí me parece que estas herramientas, yo como primera propuesta no suelo darlas. ¿Por qué? Porque un grupo de gente hace una relación del mapa conceptual con el esquema mental de su productor. Entonces supone que a través, ¿no? Haciendo estos esquemas, uno llega al esquema mental, a las relaciones de conceptos que este autor o este productor del texto tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensen los peligros que es pensar un mapa conceptual en ese sentido, porque cualquier problema de incoherencia que vislumbre el mapa conceptual se le atribuye a una incoherencia en el pensamiento del sujeto que lo produce, ¿está? Entonces yo lo que les propongo es que ustedes utilicen esta herramienta no para evaluar la coherencia o incoherencia de los conceptos en función de la mente del sujeto, sino pensar la coherencia o incoherencia como una propiedad del texto, no de las personas, ¿sí? Fíjense que esto a veces se utiliza en como ciertas estrategias pedagógicas para decir, bueno, los chicos no tienen, generalmente lo hacen desde las neurociencias esto, ¿no? Bueno, a ver, se les da un escrito a estudiantes del secundario, por ejemplo, ¿no? Se hacen mapas conceptuales, se les hace leer un texto, después se los hace reformular ese texto, se hace el mapa conceptual de la producción del estudiante y se dice no relacionó bien estos conceptos, es decir que falla cognitiva, ¿está? Entonces lo que yo les estoy diciendo, no, la incoherencia textual no necesariamente es una incoherencia mental, ¿sí? No es que el sujeto sea incoherente, sino que hay un montón de condicionamientos también para que lo que se dice en el texto entre en contradicción. Entonces el abordaje con esta herramienta yo les diría cuidado y que la pensemos como un instrumento, instrumental, que nos sirve a nosotros, los lectores, receptores, de tener un mapa de los temas centrales que se está abordando el texto, ¿sí? No utilizarlo como una herramienta para la evaluación del productor del texto, sino como una herramienta de lectura. Es eso lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Y después, lo que le quería... A ver, esperen que voy a leer los chats que me olvidé.
Ahora les voy a proponer, Melanie, con respecto a practicar un poco esto del contexto sociodiscursivo, les voy a proponer hacer una actividad, ¿sí? Mi idea de hoy es trabajar un poco en esta clase. No me parecía interesante hacerlos practicar la escritura del parcial, es un tema que lo vamos a ver, no sé, la pequeña ayuda que les doy hoy, no me parecía ponerlos en la ficción de, bueno, imagínate, toman un parcial, no lo vamos a ver por ahí, lo vamos a practicar un poquitito en la clase de hoy, y ahí por ahí se te pueden despejar un poco las dudas, ¿sí? Sigo leyendo. Vuelvo a la pregunta de Melanie, que ahora la estoy viendo con más claridad. Sí, me costaba entenderte, pero me parece que sí, ahora sí. La leo para que quede claro para todos. Este contexto sociosubjetivo hace referencia a las cuestiones que los que escriben el parcial tienen en mente cuando citan a un autor, o es en referencia al autor en sí. ¿Se entiende la pregunta? Y no, ese contexto lo construís vos como estudiante que estás leyendo los textos. ¿Por qué? Porque te va a dar una lectura más rica de ese texto. Te va a dar entradas, ¿sí? A ver, por ahí está la idea de que leer un texto es nada, que todos los textos son iguales y los leemos de las distintas maneras, ¿sí? De la misma manera. Pero en realidad, si vos te informás sobre este contexto, podés informarte de distintas maneras. Preguntándole al profesor, si un profesor te presenta un texto y vos lo querés contextualizar, una primera instancia es preguntarles datos contextuales al profesor, ¿sí? Esa es una. La otra es reponer toda la información que vos no tengas a partir de fuentes. ¿Fuentes de qué tipo? Y bueno, podés ir a la más básica, que son las enciclopedias, incluso las enciclopedias digitales, Wikipedia, todo eso. Ahora, no te van a dar datos que te permitan a vos reconstruir esto. Entonces yo te sugiero que vayas o a enciclopedias más especializadas. Va a ser difícil en la cuarentena porque no tenés acceso a bibliotecas, pero en realidad valen diccionarios de economía, diccionarios de autores, ¿sí? Ellos te van a poder proporcionar más datos contextuales, más qué importancia tuvo ese sujeto en esa área del saber, qué rol, qué posición, qué estatuto tenía ese autor, en el momento en que escribió la obra, qué pasó antes y qué pasó después, en función de su pensamiento, de su desarrollo intelectual. En realidad lo que estás haciendo es recomponer un campo intelectual. Y vos fíjate que los textos que vos lees son textos como clásicos, canónicos, textos de autores muy importantes, que han tenido un proyecto creador. Entonces, vos insertás ese texto en la trayectoria de ese autor. Entonces vas a tener en cuenta el antes y el después de ese autor. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? A ver. Voy a seguir leyendo porque me parece que me estoy perdiendo, siempre me pasa lo mismo. Soy un desastre con esto, por más capacitación que haga, no lo logro. Google Meet, eso lo veo después. Yo hago una mezcla entre resumen y mapa. Bueno, está bien, Melanie. Depende de la idea que quiera explicar. A veces me es más fácil escribir la relación con palabras y con flechas. Justamente mi propuesta de esta clase, Melanie, era que al principio, ¿no? Esto implica un gran manejo. ¿Por qué? Porque se supone que vos con esto después vas a estudiar, ¿no? Imagínate el mapa conceptual de Adam Smith. Bueno, de las obras, acá está, el ensayo sobre la riqueza de las naciones, miren. Nada, tenés que manejar todo el libro en función de estos conceptos y te estás perdiendo cosas muy claves. Mi propuesta era que hagan una cosa más híbrida, ¿sí? Que vayan marcando los conceptos, a eso
quiero llegar después de la actividad. Que vayan marcando los conceptos, pero que vayan mechando algún tipo de definición que los pueda ayudar. Con eso ustedes van a tener un esquema, y en realidad en tu respuesta de examen, en tu texto expositivo, en lo que tengas que hacer, que después va a ser evaluado, vos vas a reformular este esquema, no vas a reformular un resumen sobre el autor. Y eso te va a permitir mayor alejamiento del texto fuente. Nunca vas a copiar una fuente en ese sentido. Y sí, mi propuesta es más que trabajar solo con palabras clave, por ahí trabajar con alguna idea central que te pueda orientar, ¿sí? Profe, ahí un compañero está esperando que lo admita. No me aparece a mí, chicos. Nico puede ser. No sé bien en el grupo de WhatsApp recién. Nico, a ver. No, Ya está, ya está. ya entró. Ya está. Bueno, y acá Wanda dice, yo creo que este método nos ayudaría mucho a centrarnos en lo más importante. Sí, hay que tomar mucha decisión ahí, ¿no? En función de qué concepto, fíjate que son conceptos. Como nos pasó en sociología, que muchas veces nos centramos en cosas que por ahí no son tan relevantes. Y esto debe verse reflejado en la respuesta, claro, totalmente, Melanie. Esto después se ve reflejado en la respuesta porque vos, el soporte de tu lectura no es un resumen, el soporte de tu lectura es un esquema, ¿sí? Cuando empecemos a leer lectura de argumentaciones, que va a ser en la próxima unidad, en la unidad 3, me falta darles un género más, que es el informe económico, después ya avanzamos con la unidad 3, cuando veamos lectura de argumentaciones yo voy a proponer otro esquema. Vos podés convivir, a mí me parece que el esquema conceptual va bárbaro para cuando el texto te da mucha información, ¿viste? Son textos muy informativos, que vos tenés muchos conceptos, explicación de conceptos. Me parece que esto va bárbaro para concentrarte en esas relaciones de conceptos. Y cuando el texto es argumentativo, voy a darles otra propuesta de entrada a ese texto que no sea el resumen, ¿sí? El resumen, chicos, no es que lo descarto yo. A mí lo que me parece del resumen es que es muy incómodo, muy extenso, ¿sí? Cuando lo que tenemos que leer es abundante, cuando lo que tenemos que resumir es mucho, ¿sí? Y las ciencias sociales lo que tienen en las carreras de ciencias sociales es mucha lectura, justamente se caracterizan por tener mucha lectura. Entonces, ahí les conviene generar estrategias de reducción al máximo del texto, y eso les va a dar una posibilidad cuando tengan que escribir el texto que tengan que escribir. En este caso, un parcial, ¿no? Porque en el parcial, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir al grano, tienen que ir al tema que les pide el profesor. No pueden ir con rodeos, no pueden ponerle parte de un resumen, ¿sí? Sino que tienen que centrarse sin rodeos, ¿no? A eso de la consigna, a la instrucción. Es decir, habría que explicitar a qué doctrina económica escribe, sí, eso para el contexto, por dar un ejemplo. En la vida normal, tener este contexto en relación entre la producción del intelectual y el contexto de ese autor, sí. Ok, Melanie, está bien. Discúlpame, yo siempre se me escapa esto. Si se entiende, bien, ya está. Bien, ¿alguna otra duda, chicos, hasta acá? ¿No? Profe, le puedo hacer una pregunta con respecto a esto, pero no en sí a lo que nos está explicando. Sí. Usted como profesional, o sea, como docente, todo esto que usted nos está explicando, que son métodos de estudio o aprendizajes de cómo estudiar, ¿no lo deberían de darnos antes y no en este momento que es el momento de formación académica? ¿Vos decís en el secundario? Y sí,
aprender lo que es un resumen, aprender la escritura crítica, el Para desarrollo mí, de un texto, para mí eso es fundamental, ¿sí? Para en mí vez de eso, saber qué altura tiene una montaña o cuántos viven en la claro, capital porque de un país, sí, por ejemplo, hay un ejemplo. para mí eso es fundamental, ¿no? Por eso yo siempre mantengo también clases en el secundario. Yo doy clases en 5º año del secundario y me gusta mucho porque tengo todas las instancias, ¿no? Tengo la clase del secundario de 5º, que están saliendo para el ámbito, tengo el pasaje, digamos. El inicio en la universidad, acá en la UNLA y en el CBC, y después tengo clases al final del ciclo universitario en filo, ¿sí? Entonces puedo ver todos los procesos, está bárbaro. Hay cambios de programa, ¿sí? Nos va a sacar de nuevo, y yo les quiero dar una actividad y vamos a hacer un recreo, una actividad para el recreo, ¿sí? Y en 15 minutos, 20 minutos nos volvemos a juntar. Entonces me gusta ver eso. Es algo que se da en el secundario, hay cambios de programas y se actualizó un poco, pero también lo que a mí me pasa es que necesitas, por ejemplo, en 5º año está bien darlo, pero se dan otras condiciones, ¿viste? Entonces yo lo doy y queda, hay un aprendizaje, tiene una herramienta el estudiante para salir, pero también hay otras exigencias. La lectura y la escritura en la escuela media no es igual que esta. Entonces, por eso es importante los espacios de taller en la universidad también. Si te lo dan en la escuela, bien, bárbaro. Lo aplicás con textos que ves en la escuela. Y si lo reforzás en la universidad, mejor. Es algo que en realidad uno siempre está dando vueltas sobre esto, ¿no? Vos lo viste, bueno, claro, entonces eso te ayuda. Lo que yo quiero ahora que esta plataforma nos va a sacar es que ustedes vean el texto de Portantiero que subí al campus, ¿sí? Está en una sección que yo puse el parcial, en la unidad 2, en una subpestaña, que lo lean. No van a leer todo el texto porque es muy extenso, la profe de sociología del turno mañana lo dio, pero que lean los 2 primeros apartados, hasta la página 13, ¿sí? Y que traten de reponer en estos minutos que dejamos como recreo, que en realidad no van a ser recreo, sino que aprovechamos que nos va a echar Zoom y lo utilizamos para hacer esa actividad y después volvernos a encontrar. Que traten de reponer el contexto de ese texto, ¿sí? Y que traten de, por lo menos lo que ustedes visualizan en el texto, ¿sí? Si pueden buscar algún dato, bienvenido sea. Y que traten de hacer el mapa conceptual de ese fragmento. ¿Se entendió? ¿De qué parte específicamente? El fragmento son los 2 primeros apartados del texto de Portantiero que colgué en el campus. Ahora, si quieren, le pongo bien la consigna, es hasta la página 13. ¿Sí? Ustedes tienen la tapa del libro, la portada, y no recuerdo en qué página comienza ese Sí, texto. está la introducción. Sí, entonces... Después arranca con el origen de la sociología. El origen de la sociología, léelo, y cuando termine ese apartado deja de leer, ¿sí? O sea, lee toda la introducción, el origen de la sociología, y cuando termina eso, deja de leer. Entonces trata de reponer, buscar rápido en algún lado, quién es Portantiero, qué pasa con la sociología. Trata de reponer el contexto subjetivo de ese texto. ¿Qué quiere Portantiero al hablar de esto, de la sociología clásica? ¿Cómo está interviniendo en este campo de saber? Traten de buscar esos datos. ¿Quién es el autor? ¿Qué hizo el autor? ¿Dónde estaba cuando escribió este texto?
¿sí? Y si podés, mientras vas leyendo, andás sacando los conceptos, ¿sí? Andá identificando en la lectura conceptos, circulalos o escribítelos en un anotador, ¿está? Esa sería básicamente la actividad en estos 20 minutos, ¿sí? ¿Les parece? Tomamos 20 minutos, hacemos esta actividad y después vamos a hacer una puesta en común para cerrar un poquitito mejor la idea de contexto socio-subjetivo, porque si no, no se va a ver. Es un buen ejemplo para poder trabajarlo, ¿sí? Y ya que estamos, cerramos el tema del mapa conceptual para ver si más o menos todos identificamos los mismos conceptos. ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces miren, falta 4 minutos para que esta reunión se termine. Estoy tratando de pensar las clases en módulos para que la irrupción de la plataforma no sea tan agresiva y nos corte las palabras. Lo que pasa es que a veces no me sale. Entonces, bueno, ya que nos faltan 4 minutos, nos volvemos a encontrar por este mismo link. ¿Les parece menos 20? Sí. 20 minutos para leer esas páginas y tratar de hacer esa consigna. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces los veo a menos 20, ¿sí? ¿Está? Listo, gracias. Listo. Hola, bombón.